buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos nuevamente al programa de cursos, el programa televisivo de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. En esta ocasión tengo el gusto de tener presente a la doctora Alejandra Ramírez, quien es socióloga de profesión y tiene un doctorado en estudios del desarrollo y actualmente docente investigadora del CESU justamente y responsable del área de estudios del desarrollo. Bienvenida, Alejandra, y gracias. Gracias a ti por invitarme y bueno, siempre contenta de estar en este espacio. Gracias. En esta ocasión vamos a hablar sobre un proyecto que justamente Alejandra está coordinando. Es un proyecto sobre diplomacia cultural de la Unión Europea en la Comunidad Andina, que forma parte de un módulo de Jean Monnet, financiado por la Unión Europea, en un marco de relaciones, digamos, con el programa Erasmus, del cual la Universidad Mayor de San Simón ha sido parte ya muchas veces de estas experiencias de intercambio, y el CESU también, particularmente, que en diversas ocasiones ha participado de este tipo de actividades y experiencias. Entonces, en este marco se plantea y se empieza a trabajar desde el CESU en este proyecto, del cual vamos a conversar en esta ocasión. Entonces, Ale, si nos puedes comenzar a comentar un poquito respecto a qué es este proyecto a nivel general o el módulo Jean Monnet en sí. A ver, bueno, es un módulo que recién se está empezando a conocer aquí en Bolivia. Es decir, de hecho, el proyecto que hemos ganado lo presentamos en febrero del 2020 y bueno, supimos que habíamos sido elegidos a finales del 2020, hace más o menos 6 meses. El proyecto que hemos ganado es el primero que existe en todo Bolivia, en todo el sistema universitario de Bolivia, y es uno de los pocos que hay a nivel de incluso región sudamericana. Creo que hay proyectos importantes en Argentina, hay proyectos en Chile, hay en Brasil, pero en otros países como Perú, Paraguay, sobre todo Paraguay, nosotros nunca habíamos tenido este tipo de proyectos. ¿En qué consiste el Jean Monnet? El Jean Monnet, como tú muy bien lo decías al principio, es una rama del proyecto Erasmus de la Unión Europea. Sabemos que la Unión Europea incluye a varios países de la región europea y se comportan como un solo Estado. Bueno, este Estado de la Unión Europea tiene diferentes formas de cooperación, sobre todo en términos de educación, también de desarrollo, etcétera, pero lo que nos interesa es educación en diferentes países del mundo. Y en este caso, el proyecto Jean Monnet es un proyecto que busca sobre todo el enriquecimiento mutuo entre lo que es la Unión Europea y otros países y la divulgación de conocimientos de la Unión Europea, ¿no? Contempla 3 tipos de proyectos. Ahorita te digo cuál es nuestro proyecto. Contempla proyectos de innovación, es decir, proyectos que apoyen a la difusión del conocimiento y de los avances de lo que es la Unión Europea en el resto del mundo. Proyectos de divulgación de contenidos, publicaciones, etcétera, a nivel mundial sobre lo que es la Unión Europea, y proyectos, y es ahí donde se marca nuestro proyecto Jean Monnet, proyectos de enriquecimiento mutuo, es decir, procesos donde a partir de una conversación, un diálogo constante con la Unión Europea y aprendiendo un poco de qué sucede en la Unión Europea, en otros países se puedan conseguir y producir procesos de formación, de conocimiento, de divulgación a niveles regionales, ¿no? Pero en un diálogo constante con lo que sucede y lo que es la Unión Europea. Entonces, el Jean Monnet viene a hacer eso, ¿no? Es decir, viene a ser un espacio, se quiere, de difusión de los intereses, pueden ser cualquier tipo de interés de la Unión Europea, pero que permita procesos también de enriquecimiento a niveles locales. Y pueden ser diferentes temas. El Jean Monnet puede tocar desde deportes en la Unión Europea, desde cultura en la Unión Europea, hasta lo que nosotros estamos trabajando, que es el ejemplo, digamos, más que el ejemplo, los procesos que ellos han vivido de integración regional. Y eso en realidad es bien interesante, ¿no? Porque cuando hablas de este intercambio de experiencias, nosotros en el CESU en este momento se está trabajando con este módulo en concreto, justamente por el intercambio de experiencias que ha existido con la Universidad de Oradea, ¿no? Con profesores de la Universidad de Oradea en Rumanía. Entonces, ¿cómo ha sido un poco este proceso, ¿no? En que se ha gestado, digamos, la idea de poder trabajar en conjunto y llevar a cabo este módulo?
En realidad ya hace años como CESU, como Centro de Estudios Superiores Universitarios, pero creo que es una tendencia generalizada en las universidades, buscamos lo que se llama tener procesos de internacionalización, ¿no? Es decir, donde dejemos de mirarnos hacia adentro y empecemos a vernos en relación y en conversación y en construcción mutua con otros países. Y en esos proyectos hemos estado participando, tú lo has dicho, en varios convocatorias de Erasmus+. No sé si la gente conoce lo que es el Erasmus+. El Erasmus+ es justamente donde se marca el módulo Jean Monnet. Es un proyecto, es una rama de la Unión Europea que sobre todo ayuda a intercambio docente, intercambio estudiantil. Hay muchos universitarios de la Universidad Mayor de San Simón y del sistema boliviano que se van a hacer estancias en otros países europeos justamente en el marco de Erasmus+. También hay diferentes actividades de formación mutua, conjunta, podemos traer docentes, podemos ir como docentes a diferentes universidades de la Unión Europea. Entonces, en ese proceso en el que nosotros venimos participando, justamente buscando esta internacionalización del CESU, en el que venimos participando ya desde hace varios años. En los últimos años hemos estado visitando algunas universidades de lo que antes se conocía como el este de Europa, ¿no? Y que forman parte ahora de la Comunidad Europea. Hemos estado haciendo estancias, tú también, yo también, como docencia, dando docencia en la República Checa. Hemos estado, la última ocasión, en Oradea, que es una universidad de Rumanía, ¿no? Entonces, en esa ocasión, en la última ocasión, estamos hablando más o menos de octubre del 2018, antes de las elecciones y del conflicto que vivimos en el país, y yo tuve la oportunidad de ir a dar algunos intercambios, conferencias y charlas en la Universidad de Oradea, y en esa ocasión estuvimos con profesores de Relaciones Públicas de la Universidad de Oradea. Y me invitaron a dar algunas conversaciones, porque no sé si se acuerdan, justo en esa época habían varios conflictos que estaban estallando en toda la región andina, si tú quieres, y toda lo que es Sudamérica. Entonces me invitaron a dar algunas charlas sobre qué estaba pasando en América del Sur. Y ahí yo empecé a dar algunas charlas, justo había el conflicto de Ecuador, había el conflicto que se estaba iniciando en Chile, había cambios en Argentina, estábamos justo al pie de las elecciones en Bolivia. Yo empecé a dar algunas conversaciones y me preguntaron, surgió las preguntas en el marco de estas conferencias, y de ahí lo fuimos desarrollando mucho más fuera de las conferencias, sobre qué pasaba con los procesos de integración en la región. Entonces, por ejemplo, qué pasaba con el Mercosur, pero qué pasaba con la comunidad andina, y bueno, fuimos hablando de los procesos de integración y de los problemas que tenemos a niveles de la región de de llegar a cabo procesos de integración. Por más de que no funcionamos como lo que sucede en Europa. Entonces ahí empezó un intercambio que bueno, se desarrolló durante mi estancia, pero después que siguió desarrollándose ya cuando me retorné, de intercambio con los profesores para pensar procesos de integración. Y ellos me daban el ejemplo porque justamente Rumanía y todo lo que era la Europa del Este son entre los últimos que se han integrado a la Unión Europea. Entonces ellos contaban todos los procesos que habían vivido. De hecho, ellos no pertenecen todavía al espacio Schengen, sino forman parte de la Unión Europea. Entonces íbamos intercambiando, y ahí surgió, a raíz de una sugerencia de uno de los profesores, del profesor Jorga de la Universidad de Oradea, que además ha sido un gran impulsor y tiene un papel muy importante en la Unión Europea, ha tenido un papel muy importante en la Unión Europea. Él me dijo, ¿por qué no presentamos? Porque sería interesante ver qué pasa con la comunidad andina y ver qué pasa en relación a lo que sucede en Europa, tener una especie de diálogo de los desafíos que supone un proceso de integración regional, ¿no? Entonces ahí surge la idea y propusimos, ellos vinieron a hacer su estancia dentro de Erasmus Plus en febrero, y bueno, estuvimos trabajando contigo también el proyecto que lo presentamos a la Unión Europea. Sí, y para nuestra alegría que ha salido en realidad y se está llevando a cabo, es una experiencia sin duda muy enriquecedora. ¿Nos puedes contar entonces cuál es el objetivo, digamos, central de este proyecto, ¿no? Sí, a ver, el objetivo, este proyecto se llama Diplomacia Cultural de la Unión Europea en la Comunidad Andina, y tiene como objetivo el de fortalecer las relaciones
sobre todo académicas y de reflexión entre lo que es la comunidad andina, dentro de la comunidad andina, en relación también y con lo que son los procesos de integración en la Unión Europea, mediante la formación de jóvenes profesionales, pero también funcionarios públicos, actores sociales, sobre temas que tienen que ver con esta discusión de la que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, para hacer eso tenemos diferentes características en el programa y después creo que las vamos a desarrollar más en detalle, pero a grandes rasgos en esa discusión no solamente se trata de, bueno, que nos digan qué hacen, sino también de empezar a pensarnos nosotros mismos como comunidad, yendo más allá de nuestra mirada, que siempre ha sido muy focalizada hacia adentro, yendo más allá de nuestra mirada, pensarnos como región, pensar y recibir es decir, conocer lo que ellos han vivido, para también generar no solo procesos de conocimiento, sino procesos de producción de conocimiento con esta perspectiva más amplia, ¿no? Claro, pensando también en las oportunidades que nos brinda esta nueva perspectiva, ¿no? Como región, así como los desafíos también que presentamos con las cualidades que tenemos como Sudamérica, bueno, como región en realidad. Las cualidades y los problemas, que es parte de la discusión, ¿no? Y en eso tal vez, bueno, ahondamos más adelante un poco, ¿no? En los problemas regionales, digamos, cuando se aborda esto del curso que se va a realizar. Dentro de este marco, entonces, el proyecto dura 3 años, que se empezó, digamos, a desarrollar y a gestionar durante este primer año y termina el 2023, ¿no? Sí. El 2023. ¿Cuáles son las actividades, digamos, que se ha planteado, que se piensa realizar durante todo este periodo? Es un proyecto bien ambicioso, porque generalmente los módulos Romonet pueden ser cursos, pueden ser intervenciones. Este tiene más, es decir, creo que es bastante ambicioso y creo que por eso hemos ganado, en el sentido que propone varias actividades conjuntas. Para empezar, la parte de formación, se le está pensando en relación a que nosotros como CESU tenemos programas de maestría continuos, tenemos nuestro programa de doctorado, y fue el punto de partida de la discusión cuando planteamos el proyecto, y tenemos además relaciones con otras organizaciones que dan posgrado, y todos nosotros somos docentes también a nivel de pregrado. Entonces la idea es armar un curso de formación que se va a repetir durante los 3 años, donde se empiece a discutir, y después creo que podemos hablar mucho más en detalle sobre el curso específico, es del que estoy hablando, un curso de formación que se repite todos cada 3 años, donde se empiece a discutir en diálogo estos procesos de integración y los desafíos y problemas que tenemos para pensar en procesos de integración. Pero eso es solo una parte del proyecto, que ya lo vamos a empezar en septiembre, es decir, este curso ya lo vamos a lanzar en septiembre, después vamos a hablar sobre el tema. Pero además de este curso de formación, tiene otras actividades y otros componentes el proyecto. Tiene, por ejemplo, y a mí me parece fascinante esa idea, estamos organizando una escuela de verano que se va a desarrollar en septiembre del año que viene, del 2021. Y es una escuela de verano que va a tratar de discutir un tema básico en lo que son los procesos de integración, y es el tema de fronteras, y que ahora hoy en día con las pandemias y con el COVID, es decir, ha estallado como un problema verdadero vivencial de gran parte de las personas, es decir, el cierre de fronteras ahorita con Argentina, con Chile, etcétera, es un tema que tiene que ver con la integración regional y tiene que ver con problemas que vivimos todos los bolivianos, mucho más tomando en cuenta que 30% de la población va y viene también en Bolivia, ¿no? Entonces, la escuela de verano que estamos organizando, y para eso, y lo bonito de este proyecto es que te permite armar redes propias al realizar el proyecto. Para esta ocasión estamos haciendo hemos armado una red de trabajo con un grupo de trabajo sobre fronteras de la CLACSO, con el que yo estoy involucrada, y con organizaciones locales, entre ellos IDI, y vamos a hacer esta escuela de verano donde se va a hacer un proceso de formación, son 10 días de escuela de verano donde hay formación, pero también hay trabajos en equipo de personas que vienen de toda la región de la comunidad andina. Entonces van a venir de Argentina, probablemente, y ya por ahora estamos viendo, es decir, en principio iba a ser presencial, pero por este tema de la pandemia, y no creemos que esté todavía solucionado en septiembre, probablemente sea virtual, pero va a permitir que gente de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Bolivia y de otros lugares, Chile, etcétera, que quieran sumarse a la escuela, puedan discutir de manera conjunta los problemas que hacen a las fronteras
en los procesos de integración y que al finalizar el curso, esta escuela de verano, se hagan publicaciones sobre los procesos de investigación que se den, ¿no? Pero además vamos a aprovechar este espacio de la escuela de verano para tener un seminario internacional para, a partir de ese seminario, pensar en publicaciones. Si tú quieres, son 3 componentes, el de proyecto de formación, del que vamos a hablar a continuación, el de la escuela de verano y el de la investigación, que se va a traducir en publicaciones donde empecemos a pensarnos y a reflexionarnos, yendo más allá de las fronteras del país, pensando en la región. Y estas publicaciones, bueno, aparte de ser publicaciones lógicamente académicas, pero se piensa tal vez que lleguen a otros espacios, Sí, digamos, de decisores, ¿no? Sobre todo en tomas de decisiones. De hecho, el curso crédito y la escuela de verano están pensados también para agentes que toman decisiones, es decir, funcionarios públicos, ONGs, activistas, es decir, personas que puedan influir en las gobernanzas locales y regionales, sobre todo locales, nacionales y regionales en la región. Entonces, la idea es juntar gente, y ahorita voy a hacer el lazo con la publicación, gente que sean funcionarios públicos, que estén en la gestión pública, gente que sean activistas sociales y académicos, para crear además un espacio de conversación y de reflexión sobre los procesos, y así tender un puente hacia la toma de decisiones públicas, porque yo creo que sí ahora, y mucho más ahora que antes, hay que pensar la gestión pública también yendo más allá de las miradas regionales, y ahí puedo hacer una especie de paréntesis sobre los problemas que implican no mirar desde una mirada regional. Por ejemplo, ahorita para la parte administrativa del proyecto, en el cual estamos batallando como siempre mucho, nos observan que por qué el convenio está solamente firmado de manera electrónica, y nos observan desde el viceministerio porque es una donación de la Unión Europea, y por qué no hay firmas, está solamente firmado electrónicamente, y por qué el documento que está firmado es en inglés. Y ahí yo digo, ahí está la prueba de que solo nos miramos hacia adentro, porque justamente la gestión pública debería mirarnos en relación a un mundo en el cual estamos cada vez más interconectados. Entonces, justamente la idea es impactar en cómo mirarnos hacia afuera, ¿no? Entonces, sí, las publicaciones van a ser producto de una interrelación entre funcionarios públicos, académicos y activistas sociales, y están dirigidos obviamente también a ese público, ¿no? Sí. Y eso es importante, ¿no? Empezar a pensar de esa manera, porque en estos espacios justamente de diálogo, de espacios para pensar, digámoslo, es que muchas veces existe una ruptura, ¿no?, entre lo académico y, digamos, la gestión misma, ¿no?, la gestión pública. Entonces, procurar estos espacios donde se pueda rescatar todas las aristas, digamos, es aún más enriquecedor, digamos. Para avanzar un poco más concretamente en las actividades que se están realizando este año, bueno, para empezar un poco aclarando, sería un curso corto del que vamos a hablar ahora, que se va a replicar durante los 3 años, ¿no? O sea, este año y los otros 2, que sería el mismo curso. Además, el siguiente año sería la escuela de verano, que es lo que comentabas, y que eso está ligado a las publicaciones que se va a trabajar. El curso corto, entonces, que va a empezar ya en este mes que viene, en septiembre, ¿de qué trata? ¿Cuál es el fin del curso, digamos? Un poco cuáles son los contenidos. Bueno, el curso corto que vamos a lanzar y que ya va a empezar se llama, tengo que sacar mi chanchullo para eso, siempre me olvido el nombre, Alcances, problemas y desafíos de la integración regional, con una mirada comparativa con la Unión Europea. Como te decía, la idea del Jean Monnet es un enriquecimiento mutuo, establecer un diálogo entre lo que sucede con la Unión Europea y lo que sucede en una comunidad como es la comunidad andina en la región. Entonces el curso busca justamente sentar las bases de ese diálogo, ese es el objetivo. En realidad es a partir de un diálogo con la Unión Europea pensar en los problemas y desafíos que tenemos en los procesos de integración regional, particularmente en lo que es los procesos de integración de la comunidad andina, ¿no? Ahora, ese diálogo tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Entonces está pensado, el curso en sí está pensado en 3 partes, y bueno,
tiene 6 créditos el curso, pero no es continuo, sino va a ser una parte por mes. Entonces tenemos el primero que empieza en septiembre, el segundo que se lleva a cabo en octubre, y la tercera parte que se lleva a cabo entre noviembre y principios de diciembre, ¿no? Entonces son tres partes que en realidad se están presentando como una suerte de tesis, antítesis y síntesis, y te explico por qué. La primera parte es un poco la postura que es la que siguen la mayor parte de los estados al momento de pensar los procesos de integración, donde el actor principal es el Estado. ¿Qué es lo que sucede en la Comunidad Europea, ¿no? Son los estados que se han conciliado desde un inicio y han formado lo que es la Unión Europea. Entonces, la primera parte es lanzar la tesis de cómo integrar desde los estados, y para ello vamos a contar con la docencia de 3 profesores de la Universidad de Oradea. Lo vamos a hacer todo virtualmente por Zoom, con traductor simultáneo, pero que ellos nos van a decir todos los problemas que se pueden vivir en esta tesis de integración desde los estados, ¿no? Y además van a incidir en la importancia de ciertas estrategias que ellos consideran que han sido fundamentales para esta integración regional desde los estados, como es la diplomacia cultural. La segunda parte, que lo estamos armando con un equipo del IDI, del Instituto de Relaciones Internacionales Locales, que está encabezado por Óscar Alba. En realidad hemos hecho una alianza con este curso, con el IDI. Está más bien pensado en ya pensar los procesos de integración, que vendría a ser la antítesis, desde la región. Y una de las cosas, ellos trabajan mucho lo que son relaciones internacionales. Una de las posturas que ellos tienen es que es muy difícil pensar en una integración regional desde los estados porque son centralistas, y que en realidad hay que pensar en estos procesos de integración regional desde las entidades subnacionales, gobernaciones, municipios, y otras entidades subnacionales. Entonces, un poco lo que vamos a desarrollar en ese segundo curso es una especie de propuesta alternativa, cómo podemos integrarnos, no desde los estados centrales, sino desde los estados, entidades subnacionales, desde las gobernaciones y desde niveles mucho más locales, ¿no? Y la tercera parte, que es una síntesis, que es cómo pensar en integración desde una perspectiva de gobernanza regional, la estamos dando nosotros, los docentes del CESU, a partir de lo que nosotros trabajamos en nuestras problemáticas, y un poco la postura es que si queremos pensar en procesos de integración regional, tenemos que pensar desde la ciudadanía también, y no solamente desde los estados, gobiernos, ni desde los gobiernos a niveles de entidades subnacionales, sino desde la ciudadanía. ¿Y qué es lo que nos va a mover a pensar procesos de integración desde la ciudadanía? Las problemáticas comunes. Entonces, los 4 temas que se van a abordar en esta última parte son problemáticas comunes que deberían ser trabajadas desde procesos de integración. Y te pongo a pensar, el tema que yo voy a dar, que es en realidad violencia, migración, es decir, somos poblaciones migrantes, es decir, el problema de las fronteras no es poca cosa. ¿Por qué? Porque cruzamos fronteras todos los días, nosotros hacia los otros países hacia aquí, peruanos, ahora el problema de Venezuela, etcétera. Entonces, son problemas que no deberían ser pensados simplemente desde una perspectiva de soberanía nacional, sino más bien desde una perspectiva regional, ¿no? Porque ya no es el boliviano que nace en Bolivia, sino es el boliviano que se mueve y va y viene. Entonces, ¿cómo pensar esas problemáticas de migración desde una perspectiva regional? Lo mismo para violencia, ¿no? El problema, América Latina es una de las personas, que también lo voy a dar yo, por esto puedo hablar más del tema, es una de las regiones más violentas y con más variedad de violencia a nivel mundial. Los infanticidios, somos la región que más infanticidios tiene, los feminicidios, la violencia de género intrafamiliar, la violencia, pero en términos de interrelaciones interciudadanas, somos la región más violenta que hay. Entonces hay que empezar a pensarnos, no poniéndonos una frontera y decir, bueno, esto sucede aquí para de contar, sino en relación a. Y lo mismo con cambios climáticos, con riesgos, que va a ser otro, gestión de riesgos, que va a ser otro, los temas, el tema de economía, que tú lo vas a dar, que también tiene que ser pensado yendo más allá de las fronteras, y el tema de género, que tiene que ser pensado más allá de las fronteras. Entonces se trata, la tercera parte del curso, que es en noviembre, diciembre, es justamente abordar la integración regional, pero desde la ciudadanía. Entonces tenemos desde los estados, desde las entidades subnacionales y desde la ciudadanía. Así está pensado el curso. Gracias, Ale. Un poco para ir cerrando ya,
de qué fecha se va a realizar, cuándo se puede proceder, digamos, a las inscripciones y cuándo va a ser la inauguración del proyecto, que va a ser pronto, si nos cuentas brevemente. Y para finalizar, quizás nos puedes contar igual cuál es la importancia de este tipo de proyectos en la universidad, muy brevemente. Sobre el curso, rapidito, ya vamos a empezar a hacer la difusión desde la próxima semana. El curso empieza el 6 de septiembre, entonces probablemente hasta fines de agosto, ahorita no tengo en la cabeza las fechas de difusión, pero hasta fines de agosto ya van a empezar, o a fines de agosto ya van a empezar las inscripciones para los interesados, ¿no? Respecto al, ¿cuál es la segunda? La inauguración. Como es un proyecto importante, no solo para Bolivia, sino para la Unión Europea, porque la Unión Europea nos ha llamado y nos ha dicho que les interesa mucho porque es la primera vez en Bolivia que hay este tipo de proyecto. Estamos lanzando la inauguración formal del proyecto el 25 de agosto. Va a venir el embajador de la Unión Europea, va a estar el rector de la Universidad Mayor de San Simón, y bueno, va a ser más cerrado por las circunstancias de la pandemia, pero sí vamos a difundir todos los resultados de manera que todo el mundo pueda tener información si les interesa participar en este proyecto en una u otra de sus actividades, van a tener información, lo vamos a lanzar por prensa y bueno, vamos a ir difundiendo. Y la última pregunta, ¿por qué es importante este tipo de proyecto? Para mí es fundamental. Yo creo que ya es hora de que como científicos, porque somos cientistas sociales, sobre todo los cientistas sociales tendemos mucho a mirarnos hacia adentro. Y yo creo que este tipo de iniciativas nos permite mirarnos, pero en relación a, ¿no? Es decir, y eso nos va a permitir repensarnos también como sociedad. Qué sé yo, ayer o anteayer, un grupo de personas van y sacan una estatua o destruyen una estatua pensando desde una mirada muy, muy interna procesos. Cuando tú dices, pucha, en otros países, y eso es parte de los desafíos de pensar las gestiones y las integraciones regionales, en otros países, pucha, el patrimonio hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque genera dinero, ¿no? Porque podemos invertir en cultura para generar procesos de desarrollo local en relación a. Entonces, si dejamos de pensarnos hacia adentro, mirarnos, no, hemos tenido esta historia y por lo tanto, y empezamos a vernos en relación al mundo, porque estamos en un mundo cada vez más integrado, la globalización, la migración, las nuevas tecnologías, no vivimos solo en el mundo. Si podemos tener ocasiones de pensarnos a nosotros mismos en esa relación, en cosas tan chiquitas como el ejemplo que te acabo de dar, patrimonio cultural, o en cosas más grandes en términos de cambio climático, yo creo que pueden brindarse y abrirse otras formas de enfrentarnos y plantear alternativas hacia la realidad, ¿no? Para mí, por eso estamos metidos en esto, ¿no? Eso. Gracias, Ale, muchísimas gracias a todos. Cualquier consulta respecto al curso pueden realizarlas en las oficinas del CESU o en el Facebook también del CESU. Y bueno, eso, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Alejandra. Gracias.